Bueno, acá estamos con Marcelo Borelo, productor y sonidista. ¿Cómo andás, Marce? ¿Todo bien? Buenas tardes, Juli, un placer estar con vos. Igualmente. Bueno, Marce, la idea es hacerte algunas preguntitas con respecto a esta profesión, tanto a la producción musical como al sonido en vivo. Así que bueno, Bien. si te parece, arrancamos. La producción musical, yo creo que la empecé cuando empecé a querer hacer una canción, ¿no? Porque en definitiva creo que producir música tiene que ver con eso, ¿no? Con producir canciones, ¿no? Producir discos. De una. Así que, bueno, empecé medio a los 15 años por ahí a hacer mis propias canciones y a tocar con amigos del colegio y a hacer, a grabar también. Y después, bueno, fui de ese largo recorrido, ¿no? Donde uno va haciendo va explorando y va encontrando cosas. También la curiosidad me llevó a aprender distintos instrumentos. Yo empecé tocando guitarra. Este, después, en un momento tuve un flash así muy, muy grande con el acordeón. Ahí aprendí muchísimo también. Después me interesaron muchísimo los sintetizadores y me metí en todo ese mundo de los sintes. eh, y hace no tantos años atrás me compré un bajo y empecé a tocar el bajo en mis temas. Después me metí en el mundo del sampler, también de samplear, me compré una MPC y empecé a experimentar eso. O sea que fui como pasando por distintos lugares que me fue llevando según la curiosidad, ¿no? que iba sintiendo. Siempre canté también, en algún momento cuando era chico estudiaba canto y bueno, siempre tengo mis proyectos donde yo canto. Y, y bueno, después en un momento empecé de una manera muy, creo, como todo el mundo, una manera muy rudimentaria. Me acuerdo con una compu vieja que tenía, a grabar con un micrófono de minidisc que no sé quién me había prestado y me quedó esas cosas que quedan ahí. Y lo metía, me acuerdo, por línea en la compu y grababa la guitarra con eso, grababa la voz y empezaba a usar los programas. Me acuerdo que usaba el Adobe Audition, que todavía está ahí en carrera, para grabar así como DAW y después me metí con el Reason y ahí se me abrió, empecé a estudiar como más la electrónica, la síntesis y todo eso. Bueno, un mundo muy maravilloso. Y después empecé así, medio también sin quererlo, a laburar en sonido en vivo. Medio fui a hacer un reemplazo de alguien, como asistir, y de repente dije, me encantaría operar, y alguien me dijo, bueno, operá, hacé la prueba de sonido, pero no tengo idea, bueno, estudiando y aprendiendo así, sobre todo en el vivo, digo, con el sufrimiento de tener que resolver cosas y no tener ni Claro. idea y no saber si estás preparado y todo eso, y bueno, así fui aprendiendo. Y me fui haciendo un camino ahí, sobre todo en la música en vivo, en el sonido en vivo, como trabajo, y después con las producciones musicales, ayudando a algunas personas a hacer sus temas y sus cosas, pero sobre todo siempre también componiendo. Bien, Marce, y en cuanto a sonido en vivo, ¿podés contarnos cómo es un día de trabajo? ¿Tu tarea antes, durante y después de una presentación? Sí, yo trabajo en un teatro como sonidista o encargado del sonido fijo, ¿no? O sea Ujú. que yo sé que todas las semanas, bueno, ahora que está terminando un poquito, se calmó un poquito el tema de la pandemia, venimos de años medio heavy, lo escuchábamos, lo hablábamos antes, Sí. pero la verdad que, bueno, tengo una agenda ahí compartida donde se van subiendo la programación semana a semana. Trato de anticiparme en la medida en que pueda a lo que va a haber, a conseguir los riders. A veces es medio una cadena porque uno no, quizás, a veces, por ejemplo, en mi caso, está como el dueño de todo el sonido, al cual generalmente es el primer referente en lo técnico, tanto sonido como iluminación. Entonces es a él
al que le llegan los riders primero y después me los trasladan a mí. Nunca está muy clara esa situación. A veces yo he aprendido a anticiparme yo y a pedir los riders antes porque en algún momento me di cuenta que cuanto más tarde me llegue todo, el primer perjudicado iba a ser yo porque iba a hacer que más iba a tener que correr y sufrir. De una. Entonces, en la medida en que puedo, me anticipo, a veces si tengo que incluso molestar a la gente diciendo, che, por favor, mándenme en rider, o che, le digo a esta persona que es el proveedor de sonido del teatro, che, ¿querés que me encargue yo? Yo lo llamo, dejá, pasame el contacto y trato de anticiparme así. Principalmente conseguir el rider, fundamental. A veces en la realidad pasa que los músicos o los managers tienen riders o se manejan con riders que están desactualizados. Entonces, viste, te caen en el medio de la prueba de sonido. Ah, no, ¿sabes qué? Viene fulano a no sé qué, o Oh, no, este no está, entonces no sé qué. Y bueno, obviamente todos esos cambios generan un poquito más hacen que la cosa no sea tan fluida, ¿no? Eh, lo ideal es, bueno, trabajar con un rider actualizado, poder pensar un poco la jugada con anticipación, digamos, eh, vos asegurarte de tener todos los materiales necesarios para trabajar y trabajar cómodo. Yo, por ejemplo, según el rider, hago como un resumen para el proveedor de sonido y le digo, che, mira, voy a necesitar no solo los micrófonos y los tipos de micrófonos, sino hasta los pies, tanta cantidad de cables, también toda la parte eléctrica, largues, de zapatillas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, lo ideal es caer 2, 3 horas antes de lo que van a caer los músicos. Y ya con la planta generalmente ya cae un encargado de técnica o el backline cuando llega el backline y dice los amplificadores, la batería, etcétera. ujú. No sé, a mí me gusta trabajar así, de la manera más tranquila posible, entonces es lo más anticipado posible, lo más prolijo posible, ya tener todo planteado, de modo que cuando lleguen los músicos, porque también es cierto que cuando los músicos están ya arriba del escenario, con el instrumento, con el ampli prendido, qué sé yo, se hace todo un poquito más molesto, ¿no? Porque hay que pasar por ahí, hay que pedir permiso mil veces, entonces lo ideal es que cuando caigan los músicos vos ya tener todo bastante cocinado, ¿viste? De una. Y bueno, después a veces me toca operar, a veces me toca simplemente asistir al operador oficial de la banda. Bueno, es como un abanico bastante grande. No quiero hacer tan larga la respuesta, pero digamos, te pueden tocar muchas cosas, digamos, ¿no? Una cosa que puedo agregar es que a veces, viste, es como que a veces es una tarea un poco donde quedás atrapado en cosas que por ahí no son tu responsabilidad, ¿me entendés? Por ejemplo, en este momento de particular de la cultura de esta ciudad, eh, pasa que, bueno, están todos, viste, con un presupuesto, si antes era así, ahora es así, ¿entendés? Entonces, nadie tiene guita, ¿entendés? Entonces, a veces, qué sé yo, viste, vos dependés de el sonido del lugar, por ejemplo, ¿entendés? A veces el sonido del lugar no es el óptimo, ¿entendés? Porque en el arreglo que hace el proveedor de sonido con el dueño del teatro, ¿viste? Sí, El dueño del teatro le dice, che, mira, no puedo esto, puedo esto, ¿entendés? Entonces se ajustan, la técnica se ajusta al presupuesto, ¿entendés? claro. Y a su Entonces, vez vos te amoldás a eso. a su vez vos te amoldás a eso, pero a veces, o sea, el gran tema en esta profesión, que a veces es un poco injusta, es que muchas veces los productores, por ejemplo, los programadores, y qué sé yo, son gente que no tiene por ahí idea de lo técnico, ¿viste? Entonces Ujú. siempre va a querer lo mejor para su show, ¿sí? Pero a veces no, es muy difícil explicarle, digamos, no, che, pero mira, yo en realidad, porque aparte estás medio entre la espada y la pared, porque no le vas a tirar tierra al Claro. proveedor de audio que es el que te da el trabajo a vos, ¿entendés? Ni al teatro, pero también tenés que defenderte, ¿entendés? Entonces, a veces ahí hay una dificultad, digamos, que a veces es un poco, no me sale la palabra, pero es como una profesión un poco, no
me sale la palabra, pero quiero decir como que vos tenés que dar explicaciones, por ahí vos te hiciste todo lo mejor, trataste de anticiparte, diste todo, hay todo un trabajo que no se ve, vos, viste, por ahí fue el primero que llegaste, estuviste cerciorándote un montón de cosas que por ahí incluso no te corresponden a vos, porque por ahí vos vas Claro, a operar de repente o armar una banda y no estás encargado de la técnica a nivel estructural, de que el palco, viste, la salud del parlante del palco, ¿entendés? O sea, pero a veces llegás y detectás un problema y te tenés que poner a trabajar en eso. Y por ahí no tuviste tiempo y tuviste que descuidar otra cosa, pero después claro. no le va a importar al productor o al programador cuando haya una dificultad o un problema, venir a decirte, che, pero pasó esto, no sé qué, ¿viste? Y vos cómo le vas a explicar que en realidad no te corresponde, que en realidad el parlante está roto, que el cable no sé qué, ¿entendés? ¿Cuáles son las diferencias más notables al hacer sonido en vivo y hacerlo en un home studio? ¿Utilizás las mismas herramientas? No, porque en mi experiencia, digamos, el estudio me da un tiempo, digamos, que no tiene nada que ver con el sonido en vivo. Es como que en el sonido en vivo uno trata de que las cosas funcionen con un tiempo acotado, que es el tiempo de la prueba de sonido, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, te diría que uno se pone menos pretencioso, pero igual digo esto y también sé y escucho a un montón de gente que hace un laburo tremendo y aparte, qué sé yo, viste, una cosa es hacer sonido con 4 canales en un centro cultural con 2 micrófonos, otra cosa es un teatro, otra cosa es una arena, otra, viste, es como, hay muchas, digamos, y hay gente que he conocido que nada, que sabe un montonazo y que tiene un montón de información y es muy fina a la hora de, por ejemplo, hacer un armado de, qué sé yo, de subloads, ¿entendés? No sé, como que se puede, es la verdad que es como, tanto el estudio como, o sea, el sonido es un territorio como muy vasto, ¿no? Que tiene una dinámica, diríamos, muy grande, ¿entendés? Entonces hay mucho siempre para aprender y todo. Entonces yo digo esto, que en vivo uno, bueno, va más a que las cosas funcionen con un tiempo acotado, pero la verdad que hay mucha tela para cortar del sonido en vivo, de lo que es, qué sé yo, todo, arreglos de sonido y todo, ¿no? Operación y mezcla. Hoy en día, antes, viste, qué sé yo, con lo analógico era todo más acotado. Hoy en día, con las consolas digitales y aparte ya puedes incluso incluir la compu en una producción y usar plugins que son de estudio. Entonces, todo se puede poner muchísimo más puntilloso y más fino. Eh, pero a grandes rasgos, yo por lo menos en mi experiencia en vivo, bueno, sobre todo cuando trabajas en un lugar así que estás como fijo y que todos los días, ¿viste? No es un show que vas una vez distinto es, por ejemplo, si una banda te contrata a vos y vos operás a la banda y girás con la banda, entonces puedes ir cada vez anotándote cosas como para ir perfeccionando, ¿sí? Que tiene un Ujú. trabajo detrás que se va perfeccionando con el tiempo. Después cuando vos estás fijo en un lugar, tenés que atender, ¿viste? A veces incluso varios shows por día, entonces es como que, bueno, te pones en que el objetivo es que, bueno, cuando tienen que abrir la puerta para que entre la gente, las cosas estén medianamente funcionando y vos estés tranquilo, digamos, y que cuando empiece el show te pudiste anticipar más o menos a todo y que todo va a funcionar bien. En el estudio, al menos en mi experiencia, bueno, tengo tiempo hasta de probarlo todo, por lo que te repito, o sea, generalmente trabajo en producciones mías, entonces me tomo todo el tiempo del mundo porque pues lo hago con toda la entrega y todo el amor, digamos, que quiero que sea lo mejor que pueda, ¿entendés? Entonces Claro. no uso uso las mismas herramientas, pero de manera mucho más acotada en el vivo. Bueno, te digo cuál es mi equipamiento. Yo en este momento estoy trabajando con una consola Soundcraft de la línea Signature, que es como, es una consola analógica, en este caso tengo 22 canales, pero puedo grabar multipista, ¿sí? O sea, yo puedo grabar los 22 canales en simultáneo en mi DAW, ¿no? Em, Después, la verdad, tengo.
dos micrófonos, un CAD, una audio técnica, no he invertido mucho en microfonía. Mm. Tengo algunos micrófonos, a veces si necesito algunos micrófonos más, tengo amigos que tienen y me los prestan de repente. Tengo dos monitores Alesis M1 activos, M1 y MK2. Eh, bueno, la consola tiene efectos, después trabajo con el Logic Pro, uso muchos procesadores y efectos nativos del Logic, así como también librería de plugins, de Waves y etcétera. Un preamplificador que en realidad es como un channel strip, o sea, tiene preamplificador y tiene una etapa de ecualización y una etapa de compresión también analógico de la marca Joemec, eh, que es inglés, que está bueno, lo estoy conociendo, no hace tanto que lo tengo. Este, y después los instrumentos y no sé, no tengo, qué sé yo, una pachera, porque me estoy armando tengo una sala, pero esto es la primera vez este año, digamos, que tengo como el control room separado de la sala, entonces ya estoy empezando como a grabar en la otra sala, como para independizar y poder escuchar afuera del lugar donde está el instrumento. Buenísimo. Eh, Después tengo cosas de vivo, ¿no? Tengo un sonido para vivo, que también lo uso acá para ensayar y tal, no mucho más. Eva, ¿y alguna recomendación con respecto a... No, qué sé yo, a mí me gustó esto de la consola analógica porque me da la posibilidad de hacer mezclas analógicas. O sea, yo puedo grabar, ¿no? O sea, en el DAW y después puedo bajar, a veces bajo, por ahí no hago toda la mezcla, digamos, de todas las pistas en la consola analógica, pero sí lo que hago es hacer la mezcla in the box, como se dice, en la compu, Ujú. pero separar por grupos, también conocidos como stems, y bajo los stems estéreo, por ejemplo, hago Sí, un canal estéreo para todas las voces, un canal estéreo para bajo y bombo, ponerle la parte grave, digamos. claro. Otra para los efectos, o sea, una bajada estéreo para efectos, una bajada estéreo para teclados y guitarras, ¿sí? O sea, como instrumentos armónicos. Y hago esa mezcla final, digamos, cuando ya estoy más avanzado en la mezcla en la compu, hago como una bajada, una suma analógica de esos grupos, donde no solo es suma, generalmente también por ahí ecualizo un poquito, hasta incluso por ahí puedo meter algún efectito, lo que sea, pero tratando de experimentar un poco esto de una cosa más vieja escuela, ¿no? De, de poder finalizar, digamos, una producción con los dedos en los faders, ¿viste? En los faders y, qué sé yo, en el EQ, como te decía, tocando alguna cosita. Y la verdad que fue un descubrimiento porque me gustó, sí, la recomendación es esta, Soundcraft, la línea Signature, no son tan caras, si bien hoy medio que todo quedó caro para nosotros, Sí. pero De es 22 una canales, ¿no? línea, ¿Dijiste? ¿cómo? 22 canales, dijiste, ¿no? En este caso tiene 22 canales, pero hay también de 12 canales e incluso hay alguna más chiquita. Ah, mira. Está piola, ¿viste? Porque de repente la podés usar como una consola analógica cualquiera para hacer un vivo, para lo que sea, para ensayar, para lo que sea, pero te permite grabar en multipista y te permite después volver y hacer la mezcla analógica. Fue un Bien. descubrimiento, digamos, esto ¿viste? Es muy sutil, pero al hacer estas sumas analógicas tiene como una cosita, ¿viste? Que me recopó encontrarla hasta, o sea, ni hablar de sonido y todo, como hay una cosa con la espacialidad estéreo que está buena, ¿viste? Que pasa algo que se abre más, no sé, está piola, pero incluso también viste que cada herramienta te da también por la forma de funcionamiento, digamos, de la herramienta, te ofrece una forma de trabajar un poco distinta, ¿viste? Y la verdad que está piola, es como algo de, ¿viste? Cuando decís, che, bueno, ya lo tengo, bueno, voy a hacer la bajada. Y sabés que ese momento podés volver atrás, porque lo digital tiene eso, podés volver atrás y hacer la suma, pero es como que le da algo de punto final, ¿viste? Que la verdad que Claro. lo experimenté y me parece súper piola. Así que esa es mi recomendación.
A la hora de mezclar tus trabajos musicales, en líneas generales, ¿tenés algún formato concreto o depende del material? Em, un formato, o sea, un método, digamos, de Exacto, mezcla. sí, Un sí, método de exacto. mezcla. Sí, creo que lo clásico, siempre empiezo, viste, con el bajo y el bombo, ¿entendés? O empiezo a buscarle un Frecuencias sonido a la graves. batería, sí, o por ahí el kit de batería y después hago que, digamos, funcione ese matrimonio entre bajo y bata, viste, que Ujú. esté bueno lo que pasa ahí, después voy agregando las frecuencias medias, digamos, los instrumentos armónicos, eh, para finalmente terminar en las voces y qué sé yo, pero es como un ida y vuelta, ¿viste? A veces, qué sé yo, te colgás mucho con un efecto de un instrumento y después escuchás, no sé, me gusta mucho esto de darle un coto, ¿viste? Como decir, bueno, che, ¿viste? A veces te metes tan adentro que perdés un poco la perspectiva, ¿viste? Por ejemplo, a mí me pasa algo que es muy claro, que de repente estoy trabajando mucho sobre algo y es increíble cómo cambia la percepción de lo global, digamos, de lo total, al punto de que dejas descansar un rato el oído y volvés a escuchar y decís, ah, pero qué locura, o escuchás al otro día y decís, pero eso está Tremendo, súper salido de la mezcla, o sea, ¿cómo no me pude haber dado cuenta, ¿viste? Y es porque tremendo. estás mirando tan de cerca que perdés un poco, entonces es piola, está bueno como saber poner un corte, ¿viste? Y limpiar un poquito el oído y después volver. Eh, y bueno, pero esa es más o menos el método, así a grandes rasgos, pero depende. Generalmente yo trabajo mucho con la guitarra o desde la guitarra, entonces por ahí a veces grabo guitarra y una voz que seguramente va a ser de referencia y sobre eso empiezo a construir lo demás. Yo creo que, digamos, eh, caímos un poco en la trampa, digamos, los que no somos, digamos, de la vieja escuela, ¿no? De los que somos más del mundo digital o que cuando empezamos a producir ya por lo menos estaba lo digital. Hay una trampa ahí, ¿no? Que es los recursos ilimitados, ¿no? Eh, lo cual obviamente tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, porque es, como te digo, es infinito, ¿viste? O sea, vos no parás. Si querés, si la cosa de bajarte plugins, tenés para rato largo, ¿no? Pero la verdad es que después cada plugin, si te lo pones a estudiar a fondo, ¿viste? O cada herramienta tiene sus vericuetos que está bueno, ¿viste? Darles tiempo, estudiarlos, aprender, escucharlos, todo eso lleva tiempo. Entonces, a mí no me vuelve loco, ¿viste? Tener un montón de plugins y cosas. De hecho, antes de comprar esta consola me había comprado ¿cómo se llaman estas que están muy de moda? Audio, no me va a salir ahora, pero estas plaquitas eh, que vienen con los plugins, ¿no? Que la novedad es que tienen un DCP que corre, ¿viste? Tiene un microprocesador, digamos, que hace correr los plugins, entonces son súper veloces y tienen unos plugins súper zarpados. Sí, No me viene ahora la marca. Pero me había comprado una de esas, como porque todo el mundo estaba trabajando con esos plugins, que la verdad que los veías y ya visualmente eran increíbles y después viste los contratos que hacen entre la marca y las marcas de los bichos originales, entonces tiene un sampleo así minucioso de un compresor o de un pre o de lo que sea, de sí. procesadores. Eh, y, y bueno, me lo hice traer de Estados Unidos y cuando me llegó no andaba bien y lo Uf, mandé a arreglar un service y me mandaron una foto y me dijeron, mirá lo que pasa dentro de tu unidad y había un nido de cucarachas adentro no, boludo, no te puedo creer. de la placa de audio. No me sale la marca, es muy ¿Y qué conocida. hiciste, Marce, con eso? Se lo dejé que la tire porque no servía para nada. La verdad me restafaron, ¿viste? De Tremendo. hecho, me devolvieron alguna plata, me devolvió como la tarjeta, así, pero fue una estafa horrible. Eh,
más que una pregunta, es como pedirte algún consejo que quieras brindar a la persona que se esté metiendo en el mundo del sonido, si tenés algo ahí para, Sí, como sugerencia, consejo, siempre viene bien. sí, a full. Sí, no sé, yo, por ejemplo, y me sigo enfrentando como con esta cosa de, eh, como que es como te decía antes, es un mundo tan amplio que uno a veces este, se maneja o yo, a mí me pasa, ¿viste? Como que en muchos momentos fui extremadamente tímido y a veces todavía lo soy en el sentido de, este, nada, siempre hay gente que como siempre va a haber gente que es infinitamente más grosa que vos y que sabe más que vos y que tiene mucho más experiencia que vos. Entonces a veces uno, viste, quedarse como quieto tratando de escuchar y como esta fantasía de, bueno, tengo que saber todo esto antes de yo, viste. Y la verdad es que siento como que cada vez me despojo más de ese disfraz. Eh, Siento que es audio, que en el fondo son, viste, que todos somos, viste, somos una máquina perceptora desde que nacemos y antes de nacer inclusive, perceptores de sonido y nadie nos puede explicar qué está bien y qué está mal, ¿no? ¿Viste? Es como que, en el fondo, ¿qué sabes de nuestra memoria emotiva y nuestra memoria musical y sonora? ¿Qué saben los discos que habían en nuestra casa? ¿Dónde los escuchábamos? ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Entonces, por ahí, si es, por decir consejo, no sé, es como confiar en eso, confiar en el oído, no ir a buscar explicaciones a ningún lado. Sí, sí estudiar, porque sobre todo si te gusta. A mí me encanta, yo me puedo quedar horas y horas viendo. De hecho, una experiencia que está buena también, quizás que la comente, que estoy haciendo un curso, armando un curso, todavía no lo termino, me faltan 2 capítulos. Estuve todo el año armándolo y ya empezándolo a dar. Ya, un curso se llama Herramientas de grabación y producción musical desde cero, ¿no? Como para alguien que arranca, ¿no? Entonces, eh, tratando de preparar las clases y de acotar todo ese universo zarpado en un par de capítulos, digamos, Ujú. a mí me hace ir y abrir más puertas y más puertas y más puertas cuando me pongo a ver cosas que ya por ahí sé, pero me gusta como a la hora de explicársela a alguien, qué sé yo, una boludez, pero bueno, sí, la reverb, bueno, pero a ver, quiero ver desde la primera reverb, ¿entendés? De dónde, cómo, viste, y locuras, como que te das cuenta que, no sé, el otro día, por ejemplo, no quiero extender mucho, pero eh, con el tema de la rocola, ¿viste? Cuando se inventó la rocola, ¿no? Para poner los músicos en las músicas en los bares, parece que sonaba muy como el ojete, digamos, la reverb, ¿viste? Como temas de fase y qué sé yo, que sonaban horribles. Entonces se empezó a grabar todo como súper seco para sonar bien en la rocola. Bueno, Mirá. es un detalle, pero digo, a mí me alucina eso, como cada herramienta que aparece, cómo hay como una doble, ¿viste? Por un lado está lo creativo y tal, y lo social y lo espiritual, lo que quieras, y después están las herramientas, pero a la vez las herramientas te ofrecen un marco limitado para componer, nos han ofrecido un marco limitado para componer, y eso a su vez es como un círculo que va y viene, ¿no? Con las herramientas. A confiar en el oído, experimentar y buscar, y de movida nada está bien ni mal, digamos. Es como, me gusta, en el fondo es me gusta o no me gusta, como en todo arte, digamos, ¿no? Entonces, Bueno. nada, darle para adelante y producir y componer y meterle y hacer, ¿viste? Y encontrar los propios gustos. Ese sería el consejo. Bueno, Marce, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Así que bueno, se agradece mucho, en serio. Te No, mando un gran gracias. abrazo. Gracias a vos y espero haber ofrecido algo a todos los que escuchen.